Vamos a la clase dedicada a la segunda parte de, de este seminario que estamos dando, cuyo primer tema, como sabéis, tiene que ver con el criterio clínico. Hemos dado una clase, una presentación, hemos hecho la presentación del seminario que he tenido que volver a grabar porque había mucho ruido y entonces me he sentado aquí delante del ordenador y he repetido lo que me acordaba de la clase. Bien, después hemos dado otra clase hablando en términos generales de qué podemos entender o qué entendía yo por el criterio clínico, de qué manera podemos adaptarnos a lo que le convenga a cada paciente en cada momento, pensando que trabajamos en un servicio de salud mental donde hay otros compañeros, otros colegas, etcétera, que tenemos una serie de dispositivos para poder contar con ellos a la hora de atender a los pacientes. Y bueno, ¿qué jerarquía adquiere todo eso con determinado paciente en determinado momento de su vida, etcétera, etcétera? Bueno, de eso hemos tratado el día pasado. Y, por supuesto, hay una cuestión que es muy importante de cara a entender el criterio clínico, que es la cuestión del síntoma. Es un tema fundamental dentro de la psicopatología y dentro del psicoanálisis también, porque la verdad es que, como veréis después, Freud iluminó el síntoma, lo dotó de muchos aspectos, de muchas caras que antes nunca se destacaban, y él las fue poco a poco desglosando, descubriendo incluso, y dándoles, digamos, una conformación teórica. Y de eso vamos a tratar especialmente hoy, aunque le vamos a dedicar alguna clase más o algunas clases más a esta cuestión. Muy bien. Si recordáis, el día pasado decíamos que en sí, un síntoma en medicina es una manifestación, se dice, subjetiva de una enfermedad o la alteración del estado de salud, pero subjetiva. Eso es lo que se llama un síntoma. Es algo, se puede decir así, percibido únicamente por el propio paciente. Claro, si es percibido únicamente por el propio paciente, si es una manifestación subjetiva, el clínico, que tiene un fundamento más científico, desconfía un poco de todo eso, naturalmente. Y para que el clínico no se extravíe demasiado, ¿verdad?, con lo que los pacientes le pueden contar y vaya a llevarse a engaños, ¿no?, lo que hace con esas manifestaciones subjetivas expuestas es, digamos, pasarlas por algún filtro más objetivo. Por eso se distinguen los síntomas, es decir, las manifestaciones subjetivas, de lo que se llama los signos, es decir, las manifestaciones objetivas, las que son clínicamente fiables, las que se pueden observar en la exploración, las que se pueden incluso palpar y tocar en el examen físico del paciente. Entonces, tenemos los síntomas, algo subjetivo, y tenemos los signos, algo más objetivo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se piensa en psicología, en medicina, en una serie de cosas. Vamos a ver ahora que hay algunos puntos de vista un poco distintos en nuestro enfoque, más freudiano, sin duda, ¿no? Este punto de vista, como digo, se distingue netamente del enfoque psicoanalítico, en el que, por encima de todo, como sabéis, prima la dimensión subjetiva. Por ejemplo, si uno de nuestros pacientes se lamenta de que asume muchas responsabilidades en el trabajo y que anda con los hombros cargados y con la espalda contracturada, en realidad no nos dedicamos a explorar objetivamente, mediante la palpación de la musculatura, si tiene contracturas o no, sino que suponemos, porque le damos valor a lo que dice, suponemos provisionalmente que hay una relación entre las cuestiones de las que nos está hablando y la tensión que le ocasiona la responsabilidad que expresa o que refleja en el malestar de la espalda. ¿Veis? Aquí entramos ya en dos terrenos un poco distintos. Nuestra clínica, a la que
poco a poco tenéis que iros acostumbrando, y lo que es la clínica más médica, en ese sentido, más basada en una serie de protocolos de adquirir ciertas informaciones sobre los pacientes y informaciones objetivas, naturalmente, para no extraviarnos demasiado. Bueno, se puede decir en ese sentido que la clínica médica se informa, explora y diagnostica enfermedades, mientras que en nuestro caso nos centramos más en las personas. Los signos vienen muy bien para conocer las enfermedades, pero claro, las palabras de los pacientes, las manifestaciones que ellos nos expresan, vienen mejor en ese sentido para conocer a las personas, aunque nos estén mintiendo intencionada o inconscientemente. ¿De acuerdo? Bueno, pero más importante que todo esto que acabamos de ver, donde es verdad que en cierta medida ya vemos cómo se desmarcan dos clínicas, dos maneras de entender la clínica, ¿no? Por una parte, si uno está en una posición de objetivar lo que los pacientes nos dicen, en realidad lo que vamos a hacer es comprobar que lo que nos dicen sea cierto o no, ¿verdad? Que si está manifestando tal cosa, que le pasa tal cosa, vayamos a comprobarlo o no. Nosotros tenemos pocas maneras de comprobarlo, pero hay quien piensa de una manera muy more, de una manera muy médico-psicológica, y entonces se dedica a hablar con las familias, por ejemplo, para ver si ¿verdad? Ha pasado tal cosa, ha pasado no sé qué, a comprobar, a verificar con los vecinos si hacen ruido o no hacen ruido, porque el paciente viene a contarles que le hacen un ruido infernal y no lo dejan dormir. Bueno, en fin, nosotros no necesitamos hacer ese tipo de comprobaciones, o casi nunca las hacemos. No digo que no las hagamos alguna vez, ¿no? Porque en principio el punto de vista nuestro es que son manifestaciones subjetivas, punto uno, y punto dos, que nosotros nos fiamos de lo que nos dicen los pacientes. No importa que nos estén mintiendo, todo el mundo se miente, ¿no? El fantasma es una mentira, sí, pero dentro de esa lógica nosotros estamos entrenados y somos capaces de entender un poco la lógica de la vida de esa persona. ¿De acuerdo? O sea, que no nos vamos a extraviar con cuestiones de si son hechos reales o no. Son hechos, digamos, reales de la realidad psíquica de las personas, que es distinto de la realidad objetiva. Hay que empezar a acostumbrarse a estas cuestiones y no estar incómodo con ellas, porque si no nos vamos a dedicar a verificar, como harían los médicos que están justamente situados debajo de la planta en la que estamos nosotros, que están comprobando si cuando uno le duele no sé dónde, va a decir, a ver, levántate la barriga que te va a tocar la barriga aquí, no siendo que no sea así como lo dices tú, ¿no? Nosotros en ese sentido, digamos, nos fiamos, consideramos que no tanto de que digan la verdad o la mentira, sino porque nosotros escuchamos la lógica y la presencia de ese sujeto en el relato de lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, más importante que todo esto, a mi manera de ver, es el hecho siguiente, que fijaros cómo se demarcan aquí se toman aquí dos líneas asintóticas estos dos campos. Quienes consideran el síntoma como una disfunción consideran o se acentúa en ellos la tendencia a eliminarlo o a suprimirlo con los procedimientos que tengan a su alcance. Una disfunción que hay que eliminar mediante los procedimientos que cada uno use, psicológicos, farmacológicos, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros estamos en otro campo, en otro lugar, tenemos otra posición, porque en realidad nosotros no consideramos tanto que el síntoma es una disfunción, sino más bien que es una función, es decir, que los síntomas, ante todo, si podemos decir que es un síntoma, es algo que un sujeto inventa y que tiene una función, ¿no? Un síntoma tiene una función, le atribuimos una función, ¿no? Y es necesario, en ese sentido, que valoremos el papel que tiene ese síntoma, si está desempeñando, si está aportando algo a ese sujeto, a esa persona,
y si merece la pena eliminarlo o no eliminarlo. Por ejemplo, primera cuestión, es decir, que los síntomas no se eliminan todos por sistema. Hay que valorar, darle, digamos, analizar si vale la pena, qué vamos a hacer con ellos. Porque los síntomas, si desempeñan una función, hay que saber qué función desempeñan, ¿no? Estas cosas cuesta entenderlas mucho a la gente que se incorporan a la residencia al principio, porque ellos vienen con la mentalidad de la universidad de que un síntoma es una disfunción, implica un malestar y que eso hay que quitárselo, hay que librar a la persona de ello, ¿no? Claro, cuando escuchas a los pacientes y te acostumbras un poco al trabajo que nosotros hacemos y esta mañana durante casi una hora estaba hablando con un paciente, porque la verdad es que le dedico bastante tiempo, casi todos los días, y me dice, a ver, a usted se lo puedo decir, pero esto no lo puede decir por ahí. Dice, el principio vital mío es la locura. ¿Qué haría yo sin ella? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Me levantaría yo de la cama? ¿Saldría a la calle? Él pone otra palabra en lugar de locura, dice libertad, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Es que acaso le vamos a arrasar a esta? Pues no podemos hacerlo porque no tenemos, lo podemos descerebrar para que su principio vital sea otro. Bueno, pues aquí encontramos, ¿verdad?, que en términos generales, en este caso, el delirio o la locura en general de esta persona, muy lúcida, por cierto, es precisamente ah, su principio vital, su principio motor es precisamente su locura. Bueno, es así. Entonces, los síntomas desempeñan una serie de funciones y hay que valorar si, por ejemplo, de cara a la terapéutica, la función que tiene ese síntoma, pues hay que moverla o no hay que moverla, ¿no? Y eso es una parte muy importante de cara a la terapéutica, a ver qué función está desempeñando cada síntoma para que en nuestro quehacer, es decir, en nuestro tratamiento, veamos lo que es más oportuno hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un resumen de algunas cuestiones que ya habíamos planteado en la clase anterior. Vamos a dar un paso más. La influencia del psicoanálisis en muchos ámbitos de la clínica es palpable, evidente, y en muchos ámbitos culturales igual. También sucede lo mismo con la visión que el psicoanálisis ha aportado de los síntomas en el ámbito de la psiquiatría clínica, de la psicología clínica, de la psicología en general, o incluso en algunos ámbitos médicos más cercanos con lo mental, ¿no? Es decir, que el psicoanálisis ha tenido una repercusión incluso en la gente de la calle, lo que les ha llegado, los ecos que les ha llegado del psicoanálisis, suelen incorporarlos y ver los síntomas en cierta medida como nosotros los vemos, no así como se veían antes de Freud, donde el síntoma era un malestar, una disfunción y punto. Pero Freud ahí marca un surco que yo creo que hay mucha gente que sin haber estudiado estas cosas lo piensa igual, ¿no? Por ejemplo, pondremos dos ejemplos, ¿no? Hay gente de la calle, gente corriente, ¿no?, que los síntomas, es decir, las manifestaciones subjetivas, piensa que son, por decirlo de una manera sencilla, mensajes encriptados que la persona está, digamos, propagando o manifestando a otros. Por ejemplo, esto lo escuchamos casi todos los días, cosas parecidas, ¿no? Lo piensan como si fuera un lapsus, es decir, que la idea de Freud de las formaciones del inconsciente, de tal, es algo que ha calado, yo creo que en muchas personas, ¿no? Cuando sale un político de primer nivel y dice, no voy a decir mentiras, y empieza a guiñar un ojo, como un tic, todo el mundo dice, mira, ya está mintiendo. Todo el mundo lo reconoce, dice, mira, fulano ya está mintiendo, ya tiene el tic del ojo. Bueno, hay algo que es más fuerte que la voluntad de este hombre, que se le presenta como una traición a sí mismo,
que es justamente un tic cuando cuando miente conscientemente. Entonces, algo le delata ante nosotros. Él mismo se delata, ¿no? Bueno, pues esto también sucede a veces. Muchas personas consideran que los síntomas tienen algo de todo eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos y de qué manera? Un poco distintas, pero siempre lo mismo. Por ejemplo, esta mañana he escuchado: qué casualidad que se pone malo siempre que va a ver a su madre. Fijaros, qué casualidad que se pone malo siempre que va a ver a su madre. En principio científico diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver ir a ver a su madre con ponerse malo? Qué casualidad. Pero a ver, vamos a analizar esto. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Quiere decir que el hecho de ir a ver a su madre le pone malo a esa persona. O hay algo que le pasa cuando va a ver a su madre, ¿no? Y que eso no es casualidad, sino que tiene una lógica. Es decir, que ya se interpreta ese malestar en función de una circunstancia personal. Y eso es una lectura muy subjetiva del síntoma como una manifestación subjetiva. ¿De acuerdo? No es que le haya dado un chispazo a no sé qué neurotransmisor, sino que cuando va a ver a su madre se pone mal. Bueno, una cosa curiosa, ¿no? Esta interpretación del malestar de un sujeto implica que el síntoma contiene un sentido que el sujeto desconoce, porque todos lo ven menos él. Qué casualidad que fulano se pone malo cuando va a ver a su madre. Todos nos damos cuenta de eso, lo que observamos esta circunstancia, menos él, ¿no? Tiene un sentido que el sujeto desconoce y que no es casual. Es decir, que hay un determinismo, que hay algo que está generando que eso suceda cuando tiene que suceder. Entonces, hay quien puede empezar a hablar del hipotálamo, de la hipófisis, de lo que quiera, de la corteza prefrontal, lo que quiera. Pero sí, todo eso está muy bien. Pero la idea es que hay algo dentro de ese sujeto que él mismo, aun desconociéndolo, está llevándolo a padecer cierta cosa, ¿verdad? Que él mismo desconoce, pero que a ojos del de al lado eso no sucede porque sí y además tiene un sentido que él desconoce. Vaya, qué cosas, ¿no? Esto es muy freudiano, podemos decir. Y es que Freud marca, se puede decir así, en la historia de la clínica, pues en la historia de la clínica mental, un antes y un después. Hay otra faceta también del síntoma que aparece también en los relatos de la gente de la calle y que nosotros escuchamos en la consulta, dicho de mil maneras, pues muchas veces, ¿no? Por ejemplo, esta faceta es más difícil de captar y para los residentes que habéis llegado ahora, siempre les cuesta mucho entender este asunto. No obstante, hay que hacer un esfuerzo por pensar también las cosas de esta manera. Por ejemplo, frases como esta. Dice, lleva toda la vida, dice fulano, dice, lleva toda la vida quejándose y tiene pendientes a todo el mundo con sus quejas. Dice, parece que no quiere vivir de otra manera. Una frase que se escucha de mil maneras. Se lleva toda la vida quejándose y tiene pendientes a todo el mundo. Dice, parece que no quiere vivir de otra manera. ¿Qué quiere decir estas frases que se dicen con frecuencia o que la gente no versada o no estudiada en estas materias dice con frecuencia con cierto sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Este tipo de comentarios indica que hay en el síntoma, en la manera de vivir chunga de esta persona, cierta parte oscura, ¿no? Que es difícil de captar y de entender, ¿no? Al menos desde un punto de vista del sentido común, ¿no? ¿Cómo podemos decir que lleva mala vida y que eso es lo que está buscando, ¿no? Entonces, es difícil de entender, ¿no? Desde el punto de vista del sentido común, que para nuestra profesión no va precisamente muy bien, ¿no? Incluso
esta fórmula lleva toda la vida quejándose tal, no quiere vivir de otra manera, insinúa algo que nosotros vemos una vez tras otra, todos los días de nuestra vida, que es que en el síntoma da la impresión de que podría haber una especie de extraña satisfacción propia en el núcleo del síntoma. Lleva toda la vida quejándose, no hace nada por cambiar y parece que no quiere vivir de otra manera, ¿no? Lo podemos explicar de muchas formas esto, ¿eh? No, que es masoquista, que el masoquismo es un concepto muy restringido que tiene que ver con un tipo de goce sexual, lo dejamos ahí y punto, ¿no? O que es tonto y que el hombre pues como es tonto, pues le gusta darse cabezazos contra la pared y por más que le decimos, no te des cabezazos, que vas a romper la pared, te va a costar un huevo y además te vas a romper la cabeza. Nada, está ahí todo. Bueno, es decir que hay formas de explicar todo esto. Mal aprendizaje. No sabe dominarse tal. Bueno, no sabe dominarse. Exactamente. Pero esta idea ya da a entender que hay una especie de extraña satisfacción en todo ese rollo, ¿no? Quedaros entonces con estas dos cosas, que cualquier persona de la calle, más o menos, que hay una especie como de mensaje encriptado que se puede observar en los síntomas, pero que el sujeto desconoce y que no es casual, y por otra parte que hay una especie como de goce chungo, de satisfacción chunga en los síntomas, ¿no? Difícil de explicar, pero eso no quiere decir que, aunque sea difícil de explicar, no sea una evidencia, ¿no? Muy bien, entonces de cara a entender o a explicar por mi parte estos dos aspectos del síntoma, lo haré en dos grandes apartados. En primer lugar, expondré las distintas contribuciones de Freud, que son muy luminosas, y después me ocuparé de los llamados síntomas actuales y de un concepto más propiamente post-freudiano, lacaniano en este caso, que es el sántoma, que es un tipo especial de síntoma, por decirlo así. Ya veremos lo que quiere decir con esto, lo que quería decir Lacan con esto. Y eso lo veremos en las clases siguientes y nos echará una mano para ello nuestro querido amigo Emilio Bacheto, que precisamente para el vocabulario de psicopatología escribió la entrada síntome, ¿vale? Entonces me dice, no me importa, madrugo y así os hablo en directo, no hace falta que lo grabe. Vale, pues dentro de un par de clases él nos hablará de esta cuestión del sántoma y dialogaremos con él acerca de los llamados síntomas actuales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces ahora para explicar todo este asunto del síntoma, del punto de vista de Freud, todo este tipo de cosas. Lo primero que hacemos siempre, siguiendo nuestra metodología, es darle un marco al problema que vamos a estudiar y ponerlo en una perspectiva histórica y al mismo tiempo en un eje epistemológico. Cómo se construyen estos conceptos, pero sobre todo qué tipo de cosas vamos a estudiar, ¿no? En primer lugar, entonces, la historia y el contexto del análisis que vamos a realizar sobre el síntoma, ¿no? Y para eso voy a plantearos tres cuestiones, ¿no? Tres cuestiones. En primer lugar, con respecto al síntoma y en general a la terapéutica, en psicoanálisis hay dos periodos temporales, ¿verdad?, claramente demarcados. Uno es optimista y otro es más pesimista. Quedaros con esto, porque es algo que se repite en la historia del psicoanálisis y en la historia, en la construcción teórica de los principales teóricos del psicoanálisis. Pero también, si miramos a los de la consulta de Alao, también vemos esto, que a veces son muy optimistas y después son más pesimistas, ¿no? Es decir, más optimistas quiere decir que los síntomas se disuelven o se rebajan o se dan con no sé qué, con una interpretación, con un comprimido de una cápsula de fluoxetina, con no sé qué. Todo el mundo hay un periodo muy optimista, pero luego dice, joder, la regla del 6, ha repetido otra vez. Entonces, más pesimista.
Esto es algo, mirarlo desde este punto de vista. Hay un periodo más optimista en Freud, por ejemplo, y un periodo después más pesimista. Meted esto en vuestra cabeza para pensar las cosas. Cuando Freud, por ejemplo, comenzó a descubrir las claves del funcionamiento de los síntomas, creyó haber encontrado un remedio muy efectivo para entenderlos y para reducirlos o para moverlos. Sin embargo, a medida que fue ganando en experiencia clínica y conociendo con mayor profundidad la condición humana, su punto de vista se fue oscureciendo a medida que descubría algo más denso, más insistente y más mortecino dentro de todo el mundo, no solamente dentro de la gente enferma, dentro de la condición humana. Del sentido de los síntomas y del desciframiento, es decir, de la primera que veía de los síntomas que tienen un sentido y que se puede descifrar ese sentido oculto, fue poco a poco, paulatinamente, adentrándose en esa parte más oscura. Y esa parte más oscura es la de esa especie de satisfacción clandestina, ¿no?, que atesora todo síntoma. Un aspecto, ¿verdad?, que hace que del síntoma la gente no se quiera desprender generosamente, sino que todo el mundo quiere agarrarse de alguna manera al síntoma o a su síntoma. Quiere agarrarse y quiere soltarlo, no es tan sencillo como quiere agarrarse, ¿no? Por ejemplo, en esto desempeña un papel muy importante en esta concepción de Freud, en estos dos periodos, uno muy optimista, da con las claves, descubre cómo funciona la mente, el inconsciente, tal, y descubre el poder, se puede decir así, sanador del lenguaje, ¿no? Y después se da cuenta de que hay algo que insiste y que va más allá un poco del sentido, ¿no? A medida que va habiendo tratamientos de pacientes suyos que se resisten a soltar, ¿no? O que el psicoanálisis no llega, digamos, a modificar, a poder, digamos, hacer desaparecer eso. Estoy hablando del psicoanálisis porque es, digamos, la orientación que tenemos. Pero si entramos en la consulta de al lado, el psiquiatra de la consulta de al lado te dice lo mismo. Que sí, con los neurolépticos nuevos, bueno, esto es una cosa tal. Al cabo de 4 días está la gente. O sea que, en fin, hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hombre de los lobos es un caso ejemplar en ese sentido, ¿no? Freud describe la historia de la neurosis infantil de este hombre, pero claro, hay algo más fuerte en el poder, se puede decir así, que tiene el psicoanálisis de iluminar y de comprender, de entender. Hay algo más fuerte dentro de la propia enfermedad de este paciente, ¿no?, que no se deja movilizar tan fácilmente por las palabras, ni siquiera por las del doctor Freud, ¿no? Bueno, esto por una parte, ¿no? Decía que os hablaba de 3 aspectos. El segundo es un aspecto que quiero que consideréis y que no vamos a darle una solución ahora, sino simplemente plantear un problema, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hablaba antes de los nuevos síntomas. Quedaros en pensar si todo es tan nuevo, qué es lo nuevo, o realmente a lo mejor lo que es nuevo es a la observación, es decir, que estamos observando cosas que ya existían, pero las estamos observando. No sé si sé explicaros esto, porque siempre en la historia de cualquier discurso, de cualquier práctica, de cualquier ciencia, siempre uno puede debatir estas cosas y todo ya está dicho, es decir, no es nada más que una repetición de lo que ya sabemos o todo es novedad. A ver, esto es un debate muy interesante, ¿no? Porque ayer hablaba con una persona, un paciente que tengo en China, y dice, dice, tengo una gana de volver a España, dice, porque aquí todo va a una velocidad frenética. Dice, cuando llego al otro sitio, a España o a Europa, me siento y tomo un café. Digo, joder, mira, estoy tomando un café. Llevo 5 minutos tomando un café y estoy tomando un café. Dice, esto va a otro ritmo. Y es verdad que hay cosas que van a un ritmo distinto. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera, joder,
ahora estamos hablando por un ordenador que no pesa nada, que tiene un teclado que lo tengo aquí, un chisme que no lleva ni un ratón. Tengo más datos en el disco duro de ese ordenador que es plano, cuando yo empecé a estudiar informática, vamos, que estudiamos con los que en la Facultad de Matemáticas, con los de SACTA, los primeros años, joder, estudiamos con fichas perforadas. Estamos ahí, triqui, 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 para sacar, hacer análisis de variables y no sé qué telares. Bueno, pues si Humphrey Bogart, ¿qué porcentaje de gente prefería ver películas de Humphrey Bogart y que al mismo tiempo les gustaba fumar Ducados o Winston? Unos problemas tremendos. Y nos pasamos toda la semana perforando fichas para que unos ordenadores que eran como unos armarios roperos que había ahí dando vueltas con unas lámparas nos dieran una información que no sabíamos para qué servía. Bueno, pues así comenzó lo que yo recuerdo de la informática. Luego te sacaba un listado de datos ahí que no sabías ni cómo interpretar aquello. Bueno, eso era cuando yo empecé la licenciatura. Cuando empecé a hacer la tesis doctoral, después ya, pues, unos cuantos años después, ya había ordenadores que se llamaban Amstrad, o no sé cómo eran, que tenías un teclado y guardaban la información en disquetes, todavía no en un disco duro. Y luego vinieron ya los ordenadores con disco duro. Y ahora tenemos estos aparatos, como un telefonillo, que es esto, que tiene más capacidad de almacenamiento que todos los ordenadores de todas las facultades de todo el mundo en aquella época que yo empecé. Y desde luego son muchísimo más rápidos. Entonces es verdad que hay cosas que cambian muy rápido. Donde vamos es, las cuestiones que atañen a la condición humana cambian tanto, o los cambios de la técnica hacen cambiar la cosa esencial de la condición humana. Pues esto es lo que me planteaba yo aquí con toda esta cuestión de los nuevos síntomas, ¿no? Es necesario que tengamos en cuenta el tipo de personas que frecuentan actualmente a los psicoanalistas, a los psicoterapeutas, a los psicólogos clínicos, tanto públicos, a los psiquiatras, tanto públicos como privados, ¿no? Porque es un público distinto del que asistía a la consulta de Freud, de los psicoanalistas, o de Lacan, o de Melanie Klein, etcétera, ¿no? En la época de Freud, este tipo de tratamientos estaban muy restringidos a un tipo de pacientes, generalmente ilustrados, y que además tenían posibilidades económicas y que creían en el psicoanálisis y en el inconsciente como los cristianos creen en el Papa. Es decir, pero ahora la afluencia a las consultas poner en psi lo que queráis, psiquiatría, psicología clínica, psicología de lo que sea, psicoanálisis, es masiva. Es decir, que hay un montón de personas distintas que antes no hubieran ido nunca y que ahora sí van, ¿no? Entonces, bueno, es una afluencia generalizada de muchos pacientes que acuden y que tienen poco que ver, como digo, con los que visitaron a Freud y después visitaron a Lacan o a cualquiera de los psicoanalistas clásicos que nosotros leemos, ¿no? Entre otras cosas porque muchas de las personas que nos visitan ahora, sea en la consulta, sobre todo en los centros públicos, ¿no? En las instituciones sanitarias, ¿no? Muchos de ellos no tienen el más mínimo interés en saber nada de lo que les pasa. Lo que quieren es un remedio que les quiten lo que les pasa y a correr. E incluso en las consultas privadas sucede algo con algunos pacientes parecidos. A mí déjeme de rollos de papá y mamá. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad. Bueno, pues ya está. Entonces, es otro tipo de pacientes, ¿no? Tienen en ese sentido muy poco interés a veces algunos de ellos en saber lo que les pasa, aunque consultan y a menudo piden, otras veces incluso exigen, que se les alivie del sufrimiento, o sea, con pastillas, con consejos, con pautas o con libros de autoayuda. Lo que quieren es estar bien para seguir gozando de su vida y a correr, ¿no? Entonces es necesario, digo yo, tener en cuenta esta afluencia masiva a salud mental con otro tipo de pacientes con los que no se describió la psicopatología que nosotros conocemos, esta afluencia masiva para valorar si se ha producido un cambio sustancial en la subjetividad
y si ese cambio sustancial se materializa en nuevas presentaciones sintomáticas. Se ha producido un cambio en la subjetividad y se producen además una serie de cambios en las manifestaciones sintomáticas, cosas nuevas, síntomas nuevos. O, por ejemplo, si en realidad lo que sucede es que ese tipo de personas que acuden hoy y que antes no visitaban a los especialistas, ya existían, pero, digamos, sus tipos clínicos o sus perfiles psicológicos no habían sido nunca observados ni descritos, porque no había nadie que los observara porque no acudían a ningún sitio. Estaban en la calle, estaban haciendo lo que tuvieran que hacer. Es decir, con lo cual, lo que parece tan nuevo podría ser solo nuevo a la observación, a nuestra observación, y no nuevo en el sentido de una nueva subjetividad. O incluso, otra posibilidad, fijaros, es si toda esta cosa de lo nuevo, ¿no? Si las teorías que nosotros manejamos nos llevan a observar este tipo de cambios o bien que los reacomodos en esas teorías, porque no alcanzan a explicar toda la realidad clínica, los reacomodos, las reformulaciones de esas teorías, digamos, se ven desbordadas por la frondosa realidad clínica, entonces la teoría cambia y la teoría explica la realidad clínica de otra manera. Es decir, pongamos el asunto, esto simplemente lo quiero que lo consideréis, ¿no? Ahora, tomemos el punto de vista de Lacan, ¿no? Una composición psicopatológica binaria, ¿no? Neurosis versus psicosis, disyuntiva. O es esto o es esto otro. Ya sabemos que hay también otra cosa, la perversión, pero bueno, eso, a ver quién ha encontrado un caso de perversión en sentido estricto, ¿no? Bueno, tenemos dos cajones, o es esto o es esto otro, ¿no? Porque claro, es esto o es esto otro, no alcanza a explicar toda la clínica, toda la realidad clínica que es amplísima, sobre todo cuando sales de tu consultorio y vas, digamos, al trabajo con un montón de gente que son bastante distintos al que van a la consulta de un psicoanálisis. Pero ahí empieza, digamos, ¿cómo explicas todo esto? Claro, la teoría se ve forzada a pasar de un punto de vista binario o disyuntivo a otro punto de vista distinto. Entonces, ¿qué haces con los conceptos? Y entonces los conceptos empiezan a variar naturalmente porque tienen que acomodarse a lo que está emergiendo a la observación, a lo que se puede observar. Tienen que variar. Entonces ya no es la forclusión, son las forclusiones o la forclusión generalizada. Todo empieza a variar. No es el nombre del padre, son los nombres del padre. Todo empieza a variar. Todo se empieza a generalizar para, digamos, incorporar a la teoría la cantidad de casos que no te caben ni en este cajón ni en este otro. Esa es una opción. Otra opción es, digo, pues corremos la frontera, hacemos este cajón más grande, los metemos los que nos parezca aquí y quedamos todos arreglados. Ya está, la psicosis ordinaria. Metemos aquí todo esto. Bueno, esas son cuestiones, lo que quiero transmitiros es que son cuestiones del reacomodo de la propia teoría. No tanto que la realidad clínica eso exista, sino que la propia teoría tiene que sobrevivir y tiene que reajustarse. Entonces, bueno, a lo que voy. Esto simplemente es una cosa que volveremos a recuperar más tarde en la discusión, pero que quiero que penséis vosotros. Si lo que llamamos nuevos síntomas es algo que nunca se había visto antes, es algo que es nuevo porque lo estamos observando ahora, aunque ya estaba antes, ¿verdad? O porque los reacomodos de la teoría nos hacen ver, digamos, realidades nuevas, o porque las realidades nuevas, digamos, reajustan la teoría. En fin, hay una serie de variables ahí que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de valorar todo lo que es nuevo o lo que ya existía, etc. Probablemente se trate de una combinación de todas estas cuestiones de las que hemos hablado. Probablemente, en algunos casos
domina la novedad propiamente dicha. En otras es simplemente que eso lo estamos observando por primera vez. En otras que la teoría nos lleva a ver las cosas de no sé qué manera. En otras que la teoría cambia porque la realidad se nos impone de dónde metemos a estos, que no, probablemente haya un poco de todo eso, ¿no? Que haya cambios en la subjetividad, que haya sujetos de siempre que no habían sido nunca estudiados y lo que los estamos estudiando desde hace unas décadas porque consultan en los servicios de salud, en las consultas privadas, pero ya existían, o porque hay algunos síntomas nuevos, otros tradicionales, que hay una mezcla de todo ello. En fin, esto es una cuestión, simplemente os aporto algunos elementos para valorar un hecho muy discutido, que en general se reduce todo a decir, no, ahora todo es nuevo, porque hubo no sé qué cambio en la subjetividad. Bueno, pues todo, a ver, ¿es nuevo o se ha ampliado la observación a determinados campos, etcétera? No es todo tan sencillo. Bueno, en tercer lugar, también para situar un poco el marco de nuestro debate, me gustaría, y tomando algunos elementos de los que acabo de apuntar ahora, sin apurar demasiado, porque prefiero que lo penséis por vuestra cuenta, no que demos una solución y que ya quede todo así definitivo, ¿no? Me gustaría, en tercer lugar, y con vistas a contribuir a perfilar este marco del que hablamos, este marco del síntoma, conviene tener en cuenta lo siguiente. A ver, y he hecho una reducción aquí. ¿De dónde provienen, pensad, de dónde provienen los tipos clínicos, ¿no?, que nosotros usamos actualmente? Llamo tipos clínicos, poner el nombre que más os guste. Enfermedades mentales, por ejemplo. Estructuras freudianas, estructuras clínicas. Trastornos mentales. Ponerlo como queréis, tipos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tres fuentes principales, a mi manera de ver, de donde provienen los tipos clínicos con los que nosotros ahora pensamos, los que tenemos incluso para diagnosticar en los catálogos de diagnósticos que usamos, ¿no? Hay tres fuentes principales de donde han surgido, de donde se han creado, de donde se han inventado estos tipos clínicos que nosotros seguimos usando. El primero son los manicomios. El segundo es la consulta privada del doctor Freud y de los psicoanalistas. Y la tercera es posterior, más reciente, son las múltiples, infinitas consultas privadas de psi que hay en todos los sitios y de los infinitos centros de salud mental, dispositivos de hospitales de día, en fin, todo lo que tiene que ver con la salud mental. ¿De acuerdo? Que antes era muy restringido y ahora se ha generalizado. Entonces, hay un grupo de patologías que provienen de los manicomios, ahora hablaremos, otras provienen de la observación de Freud y de los discípulos de Freud, y otras provienen de la masiva afluencia, se puede decir así, a todos estos dispositivos, consultas, etcétera, etcétera, de salud mental. Bueno, ¿de los manicomios? Pues sí, naturalmente. De los manicomios provienen las observaciones de lo que se ha llamado principalmente la psicopatología clásica. Poned ahí a los grandes clásicos, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, a Kraepelin, que dio todo organizó a su manera de ver, desde su punto de vista, todo lo que es la patología mental en una serie de categorías que todavía muchas de ellas se siguen usando. O Seglas en Francia, o quien queráis, ¿no? Pero eso provenía, a lo que voy, es que eso provenía de la observación directa de los pacientes que estaban en los manicomios, que estaban ingresados, la mayoría de ellos, y que eran pacientes muy graves en general. Y esas observaciones tienen como característica, a diferencia de otras observaciones de otros tipos clínicos, que en general son tipos clínicos bastante estables. Es decir, que se veían en la época de Freud y se ven ahora. Se veían en la época de Grisinger, en la época de Kraepelin, en la época de Magnon, en fin, y se ven ahora.
Son las categorías de esquizofrenia o con los nombres que correspondientes, paranoia, melancolía, manía, psicosis maníaco-depresiva, psicosis alucinatoria crónica. Eso lo seguimos viendo. Y son categorías bastante estables porque están muy bien observadas. ¿Por qué están muy bien observadas? Pues porque los alienistas vivían con los locos en los manicomios y los veían desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ya está. Entonces hay una serie de categorías ahí que se han ido describiendo, que todavía usamos y que, bueno, más o menos desde el punto de vista descriptivo están bastante bien hechas, algunas unas mejor, la paranoia la mejor sin duda, la esquizofrenia probablemente la peor, pero son categorías que todavía reconocemos y que están ahí hasta que vayan poco a poco cambiando o mejorándose, ¿no? Otro grupo de tipos clínicos, en este caso ya en el campo de las personas más normales, de lo que se llama corrientemente los neuróticos, provienen de las consultas especialmente de Freud y de los psicoanalistas. ¿Por qué de Freud? Pues porque antes nadie tenía una consulta como la del doctor Freud para escuchar durante años a las personas. Pues no es que, ¿acaso los alienistas no tenían consultas privadas? Pues sí, por ejemplo, la SEG, Clerambault también tenía, pero no se dedicaban a tratar o hablar con los pacientes. Ellos se dedicaban a hacer diagnósticos o a hacer informes, nada más. Pero bueno, decimos Freud porque Freud sentaba a una persona allí, la recibía durante años y hablaba con ella. Entonces, de ahí salen, se puede decir así, unos tipos clínicos que nunca antes habían sido descritos de esa manera. No es que no se supiera que había gente que estaba obsesionada o que tenía miedo a salir a espacios abiertos. No, 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 eso ya estaba dicho. Es cómo Freud construye todo ese campo. Entonces, el campo de la neurosis, no solo de la neurosis, pero especialmente de la neurosis, está muy bien detallado por Freud y sus epígonos, y está detallado de tal manera y tan bien que todavía permanece. La descripción de la neurosis obsesiva de Freud, ahí la vemos clavada, seguro que esta mañana, uno de los pacientes que vimos el otro día, que no sé quién lo ha recibido hoy, es clavado a lo que contaba Freud de un obsesivo. Bueno, ya está. Están bien hechos. ¿Por qué? Pues porque se les ha dedicado mucho tiempo, porque la gente, en este caso Freud, que los describió, aunque fuera con un método distinto al de Kraepelin, pero consiguió dar con una quinta esencia muy importante. La histeria, la fobia, la neurosis de angustia, todo este tipo de cosas, las neurosis obsesivas, todo eso está perfectamente descrito y todavía permanece. Les han intentado cambiar los nombres, digamos, hacer desaparecer la histeria, fragmentarla en trozos y tal. Pero la gente que todavía estudia psicopatología dice, joder, esto es un caso de histeria freudiana, esto está muy bien descrito, ¿no? Aunque ahora se haya tratado de llamar de otras maneras o de hacer desaparecer las categorías psicoanalíticas para hacer desaparecer también o rebajar de importancia el psicoanálisis. Bien, pero bueno, yo creo que las categorías descritas en los manicomios por los clásicos y las consultas de los psicoanalistas están bastante bien hechas y por eso perduran. Y luego tenemos otro campo que es más nuevo, ¿verdad? Que es más nuevo que es lo que decía antes, por las innumerables consultas, sí, por los innumerables o incontables centros de salud mental de todo tipo, donde acude todo tipo de personas, ¿no? Entonces, ahí se han ido, se puede decir así, creando, construyendo otro grupo de tipos clínicos, pues desde el principio de los años 30, 40 del siglo pasado, desde hace casi un siglo, empiezan a asomar ahí en las descripciones de algunos psicoanalistas, porque eran psicoanalistas, los que se dedicaban a tratar pacientes privados, pues lo que después acabó llamándose borderline, etcétera. Son las primeras descripciones pues sobre los como sí, etcétera, etcétera, todo este grupo de casos más o menos intermedios entre estos dos bloques de los que os hablaba al principio. Psicosis de medio pelo, neurosis que parecían más graves de la cuenta, ¿cómo se teorizaba todo esto? ¿No? Bueno, pues ahí surge un grupo muy amplio que va dando cuenta de una serie de tipos clínicos difíciles a veces de conceptualizar, los trastornos de personalidad,
los límites, los cuadros de ansiedad, todo este tipo de cosas que estaban un poco peor descritos antes, ¿no? Bueno, pues ahí hay un grupo, ¿verdad?, del que se nutren las clasificaciones actuales internacionales y que ha extendido masivamente DSM-3, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿veis de dónde proviene toda esta cosa? Frente a la estabilidad desde el punto de vista clínico y epistemológico de las descripciones manicomiales y frente a la estabilidad de los tipos clínicos descritos por Freud, este otro tipo de cuadros son más inestables. Van cambiando de nombre, se superponen unos con otros, es difícil a veces de diagnosticar si este narcisista no tiene algo de borderline en la descripción de otro autor. Bueno, son cuadros ya un poco más inestables, ¿no? Y son, en ese sentido, estos serían los tres grandes pilares, se puede decir así, de donde provienen un poco los tipos clínicos que nosotros todavía usamos. ¿De acuerdo? Incorporar esta reflexión a lo que hablábamos antes de lo nuevo, de si lo nuevo es nuevo porque surge ex nihilo o porque bien es que es nuevo a nuestros ojos, aunque ya estaba de antes, ¿no? O porque es nuevo porque la teoría nos lo permite ver, o porque la teoría nos lleva a ver eso porque se ha forzado para seguir sin derrumbarse, ¿no? Pensad un poco en todo esto. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el punto de vista de lo que el psicoanálisis ha aportado a la cuestión del síntoma. Punto de vista psicoanalítico del síntoma. Y ahora voy a enumeraros, y a lo largo de esta enumeración, cuando la vaya desarrollando, le voy a dar la palabra a dos de nuestras residentes externas, que estarán aburridas ya de escucharme a mí todo el día y tendrán ganas de hablar ellas. Pero permitidme primero que os diga que voy a hablaros de 5 aspectos generales que los recuperaré el próximo día condensados en 2, pero especialmente para África, para Vero, para los residentes que se han incorporado ahora, que se vayan familiarizando un poco con este tipo de pensar la clínica, con esta manera de pensar la clínica. ¿De acuerdo? Vamos a la primera de las cuestiones. La primera, he empezado con algo un poco que les va a resultar chocante, sobre todo a los residentes de primer año, porque van a decir, esto sí que están zumbados pensar de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a ver si conseguimos conmoverlas a estas chicas, son todas mujeres, a estas mujeres para abrirles un poco los ojos e intranquilizarlas un poco. Por supuesto, sin ánimo de ser dogmáticos, simplemente de que piensen un poco cuando empiecen a escuchar a la gente, a ver si hay algo de todo esto. 5 puntos. El primero es, el síntoma tiene una función, incluso en la locura. Ya os mencionaba antes lo que me decía un paciente esta noche, ¿no? El síntoma tiene una función. Cuando penséis en los síntomas, no penséis tanto en la descripción de los signos que se hace en la semiología clínica, sino que el sujeto ha inventado algo. Y eso tiene una función. ¿Una función de qué? Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver. En general, si tuviéramos que dar una primera explicación a esto, tiene una función de tratar de reequilibrar algo que se ha desequilibrado mucho, tratar de reequilibrarlo. Incluso en la locura. Entonces voy a leeros una frase célebre de Freud que todavía cuando se la lees a la gente que se introduce en este campo tienen que agarrarse un poco a las. Dice Freud, con respecto al delirio o a la formación delirante, dice, el delirio es en realidad, a ver que lo tengo aquí apuntado, el intento, dice el traductor, de restablecimiento. Es en realidad el intento de restablecimiento, la reconstrucción. Lo que dice Freud en el texto Heilungsversuch quiere decir literalmente Heilung es curación, Heilungsversuch es el intento de curación. Es decir, el delirio es un intento de curación, dice Freud.
Es un intento de curación. Joder, dice, hostia, pues vaya un intento de curación que ha hecho aquí este. Si está como una moto porque delira, vaya un intento de curación que ha hecho. Perfecto. Entonces uno tiene que pensar. Esto es incluso en la locura, no digamos en las obsesiones, en las fobias, que a veces están, ahí se ve con más claridad. ¿Cómo va a ser que este hombre está disparatado hablando con Dios y que tiene una misión y no sé cuántas cosas que cumplir en el mundo? ¿Cómo va a ser esto un intento de curación? ¿Sí? Es un intento de curación, esto se entenderá si lo comparamos con el hecho de dónde estaba antes de fabricar este intento de curación. Bueno, entonces, ¿es un intento de curación? Disparatado, naturalmente, chiflado, pero para saber que es un intento, una reconstrucción, uno tiene que decir, ¿y de dónde viene este sujeto? Pues mira, estaba tratando de ahorcarse cuando lo encontramos. Dice, hostia, y ahora está predicando una nueva religión. Dice, bueno, mira, es un intento de... Una manera de vivir de nuevo en este mundo. ¿Vale? Joder. Esto cuesta mucho entenderlo, porque si el síntoma tiene una función, es una función, como dice Freud aquí a propósito del delirio, Heilungsversuch, a un intento de curación, literalmente, joder, vaya un invento que tenemos. O sea que las cosas de las que yo veo en los pacientes en realidad son intentos de reequilibrio que está haciendo él. Bueno, he empezado por la parte más densa, más compleja, que por supuesto hay el grupo más nutrido de los especialistas, colegas nuestros que han estudiado lo mismo que nosotros, o mejor dicho, tienen las titulaciones las mismas o parecidas, dirían, no, 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 eso es una bobada. Seguro que lo dijo el Freud ese que se acostaba con su madre. Vamos, que eso es lo que me contaron a mí en la universidad, que Freud era un raro. Bueno, pues Freud era un neurocientífico. Ahora se mira no era otra cosa, un investigador de laboratorio antes de dedicarse a la neurología privada. Bueno, pues pensad esto, ¿no? Bueno, entonces, fijaros cómo se ha ido desplazando para vosotras que venís de las facultades. Claro, el síntoma os habrán enseñado que es un signo y que de los signos nos podemos fiar, ¿no? Porque nos informan acerca de las enfermedades que poseen a esta persona y tenemos que saber cómo diagnosticarlas. Bueno, y ahora os estamos tratando de introducir otro punto de vista que es el síntoma. Principalmente es algo que tiene una función. Por ejemplo, como muestra Freud, el psicoanálisis, ¿no? Es decir, que es una invención que está destinada torpemente, naturalmente, torpemente, a una especie de reequilibrio. Es decir, que hay un sujeto activo que está montando todo ese tinglao. Y que si no fuera por eso, ¿cómo estaría? Pues como me decía este paciente esta mañana, dice, la razón vital esencial, esto se lo puedo decir a usted, es la verdad, o sea, la locura. Para él es eso. Si no fuera por esto, ¿qué haría yo? ¿Me levantaría yo de la cama? ¿Saldría de casa? ¿Me hubiera tirado ya por el puente? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, es difícil entender este tipo de cuestiones, pero en la clínica clásica, aún si uno es capaz de leer algunos autores, no lo pueden decir nunca como lo dice Freud, que en este sentido tiene una especie de luz potentísima, pero de vez en cuando en algún autor clásico encuentra algo parecido. Por ejemplo, hay uno que yo leo mucho, que se llama Heinrich Schüller, que fue un psiquiatra alemán previo a Freud, y escribió un libro de texto de psiquiatría y tiene partes muy buenas cuando habla de la melancolía y de la paranoia. Y en un momento determinado dice, es difícil explicar esto, ¿no? Dice, pero en realidad dice, cuando los melancólicos se ponen a delirar, dice, pobres hombres, qué mal lo pasan. Dice, en realidad no es nada más, porque él tiene la idea de que la melancolía es un dolor, ¿no? No es nada más que añadir dolor a un inmenso dolor, ¿no? Pobres, dice, es un delirio criminal, horroroso.
Dice, en cambio, cuando los locos se ponen a delirar, dice, están todos entretenidos. Dice Schuller. O sea que los locos, quiere decir los paranoicos, lo que los alemanes llaman locos es lo que llamamos nosotros los paranoicos. Están entretenidos. Ya dejan de atormentarse con eso, ¿sabe qué? Claro, Freud le da a esto otra lectura, ¿no? Dice, en realidad están creando algo para digamos, poder habitar este mundo en el que no pueden estar, ¿no? Aunque sea inventando otro, lo que sea, pero reconstruyendo algo, ¿no? Bueno, hemos empezado por la parte más potente, ¿no? Un síntoma tiene una función. Yo os he leído una frase de un texto de Freud que se publicó en 1911, hace ya más de un siglo, y que marcó dos tendencias asintóticas dentro de la concepción en psicopatología. Es el ensayo dedicado al juez Dr. Schreber, que se llama puntuaciones psicoanalíticas de un caso de paranoia autobiográficamente descrito, ¿no? Segunda cuestión. La primera era esta bomba que os he tirado sobre la función. La segunda es, el síntoma es un mensaje, vamos a decir así, encriptado, que puede interpretarse. Es una manifestación clínica creada por un sujeto, una manifestación que tiene un sentido. Y ahora vamos a leer, a comentar una conferencia de Freud de su época intermedia, la conferencia 17, que se llama El sentido de los síntomas, para que veáis en el propio Freud qué quiere decir esto que el síntoma tiene un sentido. Es decir, que un síntoma, detrás del síntoma lo podemos leer de alguna manera. No sé si... ¿quién lee esto? Buenos días, yo. Florencia. Bueno, sí, comienzo. Florencia, gracias, sí. Bueno, es un texto de Freud de 1916. En este texto, Freud comienza diciendo que el síntoma tiene un sentido. Los equipara acá con los actos fallidos y con los sueños, y al igual que estos, se relacionan con el vivenciar de la persona. Y se propone mostrarlo a partir de dos casos de neurosis obsesiva, que antes de comenzar con el caso, Freud hace algunas apreciaciones en relación a la neurosis obsesiva y dice que no solo expresa el sentido en el cuerpo, casi que renuncia a esa manifestación, pero sí lo exterioriza a través de una intensa actividad psíquica por medio de pensamientos, impulso a realizar acciones que son en contra de la voluntad del yo. Y que estas ideas tienen un contenido que es horrible. Dice que hay tentaciones, por ejemplo, como de cometer graves crímenes. El sujeto, frente a esa tentación, se defiende por medio de prohibiciones, renuncias y restricciones de la libertad. ¿Sí? Están las acciones obsesivas. Acá Freud hace una sugerencia clínica que es no intervenir sobre el yo del paciente. Dice, bueno, no crean que van a conseguir algo pidiéndole que se distraigan, que no piensen, que razonen, no va a aliviar el síntoma del paciente. Si se pregunta de dónde proviene esa energía que sostiene el síntoma, y dice que no viene de la vida normal, pero que el enfermo puede hacer una cosa, que es desplazar, permutar una idea estúpida de alguna forma por otra más débil, es decir, desplazar el síntoma lejos de su conformación originaria. Dice que puede desplazar la obsesión, pero no suprimirla. Es decir, de esta idea horrible se va transformando en lo que aparece en síntoma. Y otra forma de defenderse es la duda, que lleva a inhibiciones rigurosas y las polaridades. Y comienza diciendo, bueno, y eso que los neuróticos obsesivos son muy intelectuales, son muy correctos, y aparece esta contradicción de los caracteres de personalidad, pero él en este texto se va a centrar en estos rasgos de las acciones obsesivas para mostrar el sentido de los síntomas. El primer caso es el del tapete y la mancha roja. Es una señora de 30 años
Ella varias veces al día se la pasa corriendo de su habitación a una contigua y se para de determinada forma en medio de la mesa y llama campana, no sé qué es lo que llama el llamador para que venga la mucama. Cuando viene la mucama le da algún encargo trivial o ninguno, la despacha y vuelve a la habitación primera. Entonces Freud se pregunta qué sentido tiene este síntoma. Le pregunta varias veces, ella le dice que no sabe, dice que tuvo que trabajar mucho tiempo con esta paciente para que cuando entra en transferencias se anime a decirle algo que ella siempre supo, pero que le daba mucha vergüenza, y que era que hace 10 años se había casado con un hombre que era mucho mayor y que la noche de bodas había resultado impotente. Esa noche el marido corría varias veces de su habitación a la de ella para repetir el intento sin éxito. Entonces dice que al día siguiente se despierta enojado y dice que era como para tener vergüenza frente a la mucama cuando haga la cama. Encuentra un frasco de tinta roja y vuelca ese contenido en la sábana. Pero ahí hasta acá no encontraba mucha concordancia más que este correr de acá para allá. Entonces dice que se identifica con el marido, pero no entiende esto de llamar a la mucama tantas veces porque no era algo que hacía el marido. Y en ese momento, bueno, Freud daba como simbolismo a las cosas y dice, bueno, capaz la mesa se puede equiparar incluso en el sueño con la cama. Entiendo que le va tirando todas estas cosas para ver si pesca algo, como alguien que le da letra, incluso algo de eso consigue, para que ella le diga, ¿no? Algo que le daba mucha vergüenza. Y de esta forma la va llevando a ella a mostrarle que la mesa en el mantel había una mancha y le declara que ella se colocaba frente a ella de tal forma para que esa mancha no pase desapercibida a los ojos de la mucama. Entonces Freud dice que bueno, que el núcleo entonces de la llamada a la mucama era ponerle la mancha en los ojos por oposición a la primera escena, que es cuando el marido dice, bueno, es como para tener vergüenza frente a la mucama cuando haga la cama. Entonces ella prosigue esta escena y al hacerlo la corrige. Entonces el mensaje que estaba ahí era, bueno, no es verdad, mi marido no tiene de qué avergonzarse. De alguna forma dice que con su síntoma tapa la falta del marido. Después prosigue diciendo que bueno, que era una mujer que ya quería divorciarse hace bastante tiempo, pero su conciencia moral le decía que no era algo que estaba bien, entonces se veía compelida a mantenerse fiel a él. Entonces ahí Freud dice que bueno, que el gran sentido del síntoma era que ella con su síntoma protege al marido de alguna forma de los rumores y justifica que tengan que vivir separados sin que se sepa la verdadera causa de la separación. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es el ritual de las almohadas, que es de una joven de 19 años, que dice que era muy irritable con la madre, depresiva, de una duda incapacitante, y que tenía un ritual todas las noches, antes de acostarse a dormir. Le dice, bueno, todos tenemos rituales antes de la noche, pero que uno rápidamente le encuentra un sentido, que es para ver de dormir y no despertarse, pero este no tenía esta característica porque era tan minucioso y durante tanto tiempo, eran como 2 horas, y además cuando lo terminaba, como le venía la duda si lo había hecho bien, entonces como volvía a repasar todo. Este, y entonces, bueno, Freud, cuando le va preguntando, ella lo primero que asocia es que lo hacía para no despertarse por la noche porque no se puede dormir con ruido. Entonces tomaba, dice Freud, una serie de precauciones. Primero, hacía sacar todos los relojes de la habitación para evitar el tac, tac. Después los floreros, los jarrones, los vasos, los colocaba encima de una mesa para evitar que se caigan durante la noche y la despierten.
En tercer lugar, la puerta de la habitación de los padres tenía que estar entreabierta. Las almohadas no podían tocar la pared. Entonces Freud dice, bueno, esto ya es raro porque no era para evitar el ruido que tiene que ver más o menos, ¿no?, la almohada con la pared. Y por otro lado, al edredón lo sacudía para que las plumas se vayan para abajo y después las volvía a acomodar. Se dice que era una paciente que asociaba de muy mala gana, y poco a poco fue tomando algunas de las interpretaciones que Freud le hacía, que no las creaba Freud, sino que iba sugiriendo y ella iba agarrando algunas, reinterpretando lo que él le decía. También dice que no esperemos que estos pacientes asocien así nomás sus síntomas, y que en esta paciente, entre la depresión, los problemas con la madre, los rituales era lo menos importante, pero que él se centra acá en esto para mostrar el sentido de los síntomas y además como le sirve a Freud como una excusa para hablar de algo con esta paciente. Una de las interpretaciones que ella toma es que el reloj se asociaba a los genitales femeninos, en esto que ella dice una vez que bueno, comienza a asociar porque sí, cuando las mujeres queremos decir que nuestro periodo anda regular, decimos anda como un reloj. Después Freud va tirando otras interpretaciones que le permiten a ella ir hablando que durante las noches se despierta muchas veces, que tiene sueños húmedos, que se despierta muy excitada y que no sabe por qué le pasa, pero que no quería que le pase, que esta situación a ella la angustia. Y ahí comienza a asociar. Comienza a asociar que el jarrón tenía que ver que ella una vez de niña se cayó y se cortó con un jarrón. Esto la lleva a pensar en el sangrado, esto la lleva a pensar en que alguna vez escuchó que la noche de boda tenía que producirse algo de esto. Esta situación a ella la angustiaba bastante, de ahí comienza, bueno, a asociar que la almohada era la mujer y la pared era el hombre. Entonces ella comienza a decir que, bueno, que no quería que se toquen de la misma forma que no quería que se toquen los padres. Entonces ahí Freud comienza a pescar algo de esto de la puerta entreabierta de los padres, como esto de espiarlo a los padres, y que viene a colación de toda una trama edípica donde ella dice que lo quiere separar a los padres como cuando era niña, donde ella se metía en la cama de los padres con excusas de que tenía miedo, y ya cuando era grande, claro, bueno, la madre se iba y le cedía su lugar y se quedaba ella con el padre, ¿no? Como esta falta ahí un poco de legalidad la deja ella muy sobreexcitada. De alguna forma esto después repercute también en sus rituales. Y bueno, ellos la dejaban a ella. Y ella cuando los padres le dejan de sostener esto, ahí comienzan los rituales de ella, que justamente en la casa nadie puede dormir. Y bueno, y acá Freud va finalizando diciendo que hay una correspondencia de la fantasía con los rituales. En este caso, la fantasía dice de la atracción erótica al padre desde la niñez, y que los síntomas suelen ir llevando a la vida sexual, y que es ahí donde se encuentra el sentido de los síntomas. Que hay que ir a buscar en la historia esa idea que se justificaba y la acción que tenía un fin, que al principio cuando comienzan a contar parece que no tiene ni fin ni justificación, y termina diciendo que si bien los sueños y los síntomas pueden ser muy idénticos o parecidos entre distintas personas, la fantasía que va a sostener cada síntoma siempre va a ser singular. Muy bien, gracias a Flor por la síntesis de esta lección de Freud, llamada, titulada El sentido de los síntomas. Bueno, está suficientemente claro, no, la gente pensará, joder, Freud siempre estaba pensando en el sexo. Bueno, pues siempre estaba pensando en aquella época en que van a pensar.
Ahora, después de Freud, ahora después de Freud estas cosas llaman menos la atención. No quiere decir que la gente no piense en el sexo, porque hay un consumo de pornografía terrible, que están los padres asustados con respecto a los niños, los teléfonos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, es un momento de la importancia de la sexualidad a finales del siglo XIX. Es como una especie de boom, ¿no? De poder hablar de este tipo de cuestiones, y Freud, que era un referente donde la gente le iba a hablar de la vida privada, de la vida más íntima, naturalmente le hablaban de estas cosas, y Freud se hace eco de estas cosas. Ahora probablemente le pueden hablar de esto y de otras muchas cosas, porque todo lo que Freud trilló ya está trillado, ¿no? Entonces es otro... Pero bien, lo importante en este caso es esta lógica donde el síntoma, como el lapsus, como el sueño, digamos, se puede descifrar. Luego veremos cómo se puede descifrar, porque tiene un sentido, y con ese sentido se puede llegar a él a través de esas conexiones de las que hablaba Flor, que llama Freud asociaciones, que nos van llevando, se puede decir así, a eso que Freud llamaba lo más profundo. Freud estaba muy contento cuando en el libro de Hilda Doolittle, esta mujer asociaba ciertas cuestiones de su infancia, y de pronto, dice, el profesor se ponía muy contento y jubiloso me decía: hoy sí que hemos ido hacia la profundidad. Bueno, pues es la idea de Freud, el análisis de aquella que él practicaba, ¿no? Bueno, vamos a recordar entonces. Punto 1, la función. Punto 2, el síntoma es un mensaje, tiene un sentido, es un síntoma, un mensaje encriptado. Punto 3, atención. Ahora agarraros bien. El síntoma tiene un núcleo de goce, o de, llamadlo si queréis quitar esta palabra, si no os gusta mucho, de exceso, ¿verdad? Que es irreductible al desciframiento. Que es irreductible al desciframiento, es decir, donde las palabras son como dardos que chocan contra la roca, ¿no? Vemos aquí otra cara, de la otra parte importante del síntoma. Hasta ahora parece que las palabras pueden con todo. Las palabras pueden con todo, Freud pensaba eso, y Lacan también, en Función y Campo de la Palabra, lo escribe así, porque si el síntoma está hecho de palabras, ya os lo explicaré después, pues en realidad las palabras podían deshacer esos nudos, ¿no? Pero bueno, el síntoma tiene algo más denso, ¿no? Un granito ahí, ¿no? Que es esa especie de núcleo de goce, y precisamente como es un núcleo digamos, muy resistente, es irreductible al desciframiento y al poder de lo simbólico del lenguaje, ¿no? A medida que Freud fue madurando en experiencia, el síntoma varió su caracterización y fue cada vez más enfatizando esta parte de núcleo denso de exceso, si queréis, de goce, ¿no? Por ejemplo, en Inhibición, síntoma y angustia, que es una de las obras importantes que escribió y que toca precisamente estas cuestiones, 1926, destaca, fijaros, que el síntoma es un modo de satisfacción, y habla de que los rasgos básicos de la formación del síntoma están, dice él, están estudiados desde hace mucho tiempo, y son expresados en nuestros estudios de una manera bastante clara e intachable, ¿no? Y dice después, y dice después, sí, a ver si lo tengo por aquí escrito. Según eso, el síntoma es indicio y sustituto, dice, de una satisfacción. Es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada
interceptada. Es un resultado del proceso represivo. Bueno, vamos a, para la gente que acaba de llegar, que vaya, digamos, introduciéndose en esta forma de pensar. Según esto, el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Quiere decir que hay algo a lo que el síntoma viene a sustituir algo. Y ese algo es una satisfacción pulsional, ¿no? La represión logra sofocar o interceptar esa pulsión y, como consecuencia de eso, de ese proceso, surge una especie de sustituto, ¿no? Que es el síntoma. En el Yo y en el Ello, el Yo y el Ello, que es una obra de 1923, cuando habla del superyo, del sentimiento de culpa, de la reacción terapéutica negativa, Freud dice una fórmula que es como impactante, pero que ya recogía yo antes en las palabras del paciente de antes, ¿no? Esto es una fórmula del yo y el ello, dice. Hay una satisfacción en la enfermedad. Dice, Yo y el ello es una obra donde da cuenta de todo este tipo de experiencias ya densas, de la culpabilidad, la mortificación superyoica, la reacción terapéutica negativa, es decir, con el paciente que parece que va muy bien, y luego, ¡pum!, se vuelve a poner mal. Y Freud se pregunta, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces habla de que hay una cierta satisfacción oscura de la enfermedad, ¿no? Este asunto del goce, claro, a ver, dos palabras solo, porque lo vais a escuchar muy a menudo. El goce parece que se habla para todo, pero el goce tiene su campo, no vale para todo. Si uno mete la mano en una sartén de aceite hirviendo y dice, ¿qué goce? Digo, bueno, ¿qué goce o qué dolor? Que hay diferencias notables, ¿no? No vamos a confundir todos los terrenos. No, porque hay gente que lo usa como comodín para todo. El goce es algo que tiene que ver con el exceso, con algo que, digamos, sobrepasa cierto umbral. Voy a poneros con un ejemplo. Yo que este año estoy preparándome para ir a los Alpes en verano antes de ser más viejo todavía, tengo que subir el Stelvio. Joder, conozco todos los puertos de los Alpes, pero el Stelvio no lo he subido. Entonces tengo que subirlo desde Prato, por Trafoy, joder. Freud habla, creo que en la interpretación en el libro del chiste de esta ciudad, de este pueblecito que está en los Alpes, y arriba está el Stelvio. Bueno, entonces, en el mundo para entender lo que es esto. En la vida de cualquier persona siempre hay una dimensión de una especie de satisfacción un poco desbordante, ¿vale? Eso se ve en todas las actividades de la vida. Por ejemplo, en la gente que trabaja mucho, más de lo que debería trabajar, en la gente que come mucho o mucho menos de lo que debería comer, en cualquier cosa. O en la gente que hace deporte y que hace deporte más del que debería hacer o lo hace con una intensidad, porque otro de los nombres del goce es que es un tío muy intenso, es decir, que es un gozón terrible, ¿no? Es muy intenso, ¿no? Intenso quiere decir que lo que le va es el rollo duro, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, había un ciclista, ya no sé si os he contado alguna vez, que se llamaba Jan Ullrich, que era un gran ciclista, era un portento físico, un Sansón. Tuvo la desgracia el hombre de que bueno, provenía de la Alemania democrática, llamada así, eufemísticamente. Entonces, cuando después de ganar un Tour, un tío jovencísimo con un portento, lo sancionaron por doping y dijeron, usted no puede subirse a la bici mañana que comienza el Tour. El hombre quedó planchado. Es fácil de entender por qué quedó planchado, porque un hombre que solo se dedicaba a andar en bici, a comer lo justo y a estar todo el día dando pedales y con dolor de piernas todo el día, pues de pronto le quitan esa economía de vida y el hombre entró en una corrupción total. Bueno, muchos años después fue muy tóxico, llegaba a fumar, fijaros lo que son las cosas, 700 cigarros al día. Y decís vosotros, ¿cómo se pueden fumar 700 cigarros al día? Bueno, pues ves el documental donde
cuando fumaba de 15 en 15, bueno, bebía whisky en lugar de agua. En fin, a lo que voy con todo esto, quiero decir que en todos los sitios, por todos los sitios, incluso en las cosas tan sanas como el deporte, se puede filtrar este tipo de cuestiones, este tipo de excesos. Y hablando de ciclismo, para que lo entendáis, cuando escucháis a un campeón que ganó el Tour el año pasado, a Jonas Vingegaard, ¿cómo es posible que ganar un Tour? Dice, bueno, dice, porque para ganar el Tour hay que sufrir más que los demás. Es una cosa de masoquista. No. Son tíos deportistas que viven solo para eso y llevan una vida estrictísima de ascetas. Pero les va el subidón muy fuerte. ¿Qué quiere decir subir más que los demás? Esto os lo puedo decir yo porque yo ando en bici, pero no tengo nada que ver con esta gente, porque yo soy más cobarde, ¿no? Entonces, me gusta andar en bici. Nunca hubiera ganado una carrera. Porque entonces los que ganan, yo tengo amigos con los que salgo en bici y son así, es que cuando tú dices, ven por el culo, yo ya no levanto el pie porque se me está saliendo el corazón por la boca. Entonces, a partir de ahí, de ese umbral, empieza el umbral del campeón. El umbral del campeón es que todos los estímulos que te manda el organismo para decir, para porque te va a dar un infarto, para porque te duelen las piernas, que ya no sabes dónde qué hacer con ellas, ellos dicen no, engañan ese tipo de estímulos y sobrepasan con creces el umbral del dolor. Y a partir de ahí empiezan los campeones. ¿Me entendéis? ¿Sabéis de lo que estamos hablando? Entonces, eso no tiene que ver con el placer, con el bienestar. Con el placer tiene que ver lo mío, cuando me caso lo que den por culo. Bueno, también quedo reventado. Pero no entro en la fase esa ya de subidón de exceso. Que eso solo llegan los campeones. En este caso, estamos hablando de un deporte muy exigente, ¿no? ¿Entendéis lo que es sobrepasar y engañar al cuerpo para poder seguir en esa faceta hasta que el otro se rinde, que te va a ganar la carrera y lo ganas tú? Todo eso tiene que ver con lo que es este mundo del goce. Hay gente que esto no lo practica en los deportes, pero su vida es así. Tienen una vida completamente desastrosa. Un desastre completo. Están sufriendo por todos los sitios. Joder, no. Podrías llevar la vida más tranquila. No saben vivir de otra manera. El que viven en la picota, se puede decir así, de un exceso continuo. Y esto le podéis llamar como queráis. Quizás es un término que se usa mucho, esta cosa del goce, pero está generalizado en todo. Todo lo que tiene que ver con de más o de menos tiene que ver con el goce. Voy a comer. Bueno, hoy ya parece que ya estoy a gusto, ya no como más. No, viene otro y dice, ponme otro plato y el postre de arroz con leche. No me jodas. O dice el otro, no. Dice, yo es que no como porque de más y de menos. Ya estamos en un terreno que no es el del placer, no es el de la homeostasis, no es el de ninguna regulación. Es algo que sienta mal. Y por eso engancha tanto. Esta es un poco una lógica que tenéis que ir pillando. Y esto se da también, naturalmente, con la cuestión del síntoma. ¿Vale? No solo se da en esos perversos que son deportistas, o la gente que se droga, no, o en la gente que come más de la cuenta o que come menos de la cuenta. No, se da en todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente, digamos, donde esto se desborda y es verdad que es una forma de vivir. Y que otros llevan una vida, goces mejores que otros, más regulados, etcétera, menos perjudiciales, etcétera. Pero Freud comienza en el ámbito del síntoma a verle la cara, se puede decir así, a esta especie de monstruo granítico que hay ahí, ¿no? Y comienza a hablar de este tipo de satisfacción en los síntomas, ¿no? Lo hace en inhibición síntoma de angustia, y más allá del principio del placer, en el yo y el ello, de todo este tipo. Entonces, hay un argot, en el argot ciclista, ahora vais a entender lo que es el goce. Se dice, ¿qué tal vas? Dice, sufriendo a gusto. Cuando un tío va sufriendo a gusto es que va muy bien. Este va muy bien, ¿no? Y va sufriendo a gusto. Va sufriendo a gusto. Pero qué cosa, ¿no? Y los corredores de maratón igual. ¿Qué tal? Dices, sufriendo a gusto. Hoy voy sufriendo a gusto. Hostia, hoy nos deja atrás a todos. Bueno, vamos
ahora a el apartado 4, después de haber perfilado un poco esta cosa del exceso, del goce, del sufrir a gusto que hay en relación con el síntoma o que contiene el propio síntoma. Otro aspecto más, que es la cuestión de la formación de compromiso a la que ya aludía. Freud define el síntoma a menudo como una formación de compromiso, Es decir, una expresión que indica un conflicto inconsciente. ¿Qué quiere decir esto de formación de compromiso? Y ahora le daré la palabra a Belén Comerón. Quiere decir que el síntoma, como formación de compromiso, es el resultado de tendencias opuestas, conflictuales, como son, por ejemplo, el deseo y la defensa. El deseo tira hacia allá y la defensa lo tira, choca contra él y trata de reducirlo o va contra el deseo, ¿no? Y a consecuencia de esas tendencias contrapuestas aparece una especie de solución o de formación de compromiso, que es el síntoma. Visto así, esta formación de compromiso expresa un deseo amordazado o que se ha amordazado o que se ha reprimido y que no llega a realizarse. Pero entonces, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué surge ahí? ¿Qué engendro surge ahí? Pues algo que tiene que ver con el síntoma. Belén, ¿estás preparada para explicarnos un poquito las vías de la formación del síntoma, es decir, la patogenia, cómo se llegan a formar los síntomas? Bueno. Bueno, la conferencia 23, que es Los caminos de la formación del síntoma, es una conferencia de 1917. Así que está dentro del primer esquema causal del primer modelo psíquico de Freud, ¿no? Lo que va a expresar en esta conferencia es que los síntomas neuróticos que el sujeto va a vivir de una manera displacentera, que le generan sufrimiento, malestar, van a ser el resultado de un conflicto que se libera en torno a una nueva modalidad de satisfacción pulsional. Va a decir que las dos fuerzas que se enemistaron vuelven a coincidir y se vuelven a reconciliar en este nuevo síntoma. Es por eso que el síntoma es tan resistente, porque hay dos fuerzas que lo van a sostener, va a ser sostenido desde ambos lados. Estas dos fuerzas van a ser, por un lado, es la libido insatisfecha, que es rechazada por la realidad, por el yo, que no deja que se descargue y que se satisfaga por esa vía, entonces ahora tiene que buscar otra modalidad, otro camino para poder satisfacerse. Entonces la libido está dispuesta a aceptar otro objeto en lugar de aquel que fue renegado, rechazado, frustrado, y para eso va a emprender un camino de regresión, va a decir, para poder satisfacerse dentro de una de las modalidades de las organizaciones que ya fueron abandonadas, ¿no? En este camino regresivo, la libido va a ser atraída, va a ser cautivada por la fijación que ella ha dejado en alguno de esos lugares de su desarrollo. Estas fijaciones las encuentra en las prácticas y en las vivencias de la sexualidad infantil, en los objetos resignados de la infancia, en los afanes parciales abandonados. Entonces, Freud lo que va a explicar acá es que el síntoma se va a engendrar como el retoño del cumplimiento de un deseo libidinoso inconsciente, que va a estar desfigurado de manera múltiple. En el síntoma lo que se va a producir es que se repite de alguna manera esa modalidad de satisfacción de su temprana infancia, que ahora va a estar desfigurada por la censura, producto de ese conflicto de estas dos fuerzas, y que se vuelca en una satisfacción, en una sensación de sufrimiento, de malestar, como habíamos dicho en un principio, y que a su vez va a estar mezclada con aquellos elementos que van a provenir de lo que los llevó a contraer la enfermedad en la actualidad. Para esto, Freud va a introducir un esquema donde explica la causación de la neurosis. Que va a decir que por un lado está que la causación de la neurosis se produce a partir de una predisposición por una fijación libidinal sumado a un vivenciar accidental traumático del adulto. Lo que a su vez introduce es que esta predisposición por la fijación libidinal está constituida por una constitución sexual, un vivenciar prehistórico de los antepasados, sumado a un vivenciar infantil. Entonces,
Ese esquema está en la página 330, por si alguien lo quiere repasar. Freud va a decir que a partir del análisis de los síntomas se va a empezar a tomar conocimiento de esas vivencias infantiles en los que la libido ha quedado fijada. Entonces va a decir que estos recuerdos que traen las personas a la consulta pueden estar falseados, pueden ser verdaderos, que la mayoría de los casos eran mixtos, un poco y un poco, pero acá lo que va a introducir Freud, que es bastante importante y que hoy en el principio de la clase lo nombraste vos, José María, es que va a decir que lo que importa es la realidad psíquica y no la realidad fáctica, ¿no? Entonces dice que lo que él va a señalar es que dentro de esos relatos, de esos acontecimientos que siempre relatan las personas, hay tres que parece que nunca faltan, que siempre se repiten, que va a ser la observación del comercio sexual entre los padres, la de seducción por parte de una persona adulta y la amenaza de castración. Entonces, lo que él va a decir es, bueno, un poco de dónde viene esta necesidad de crear estas fantasías y el material que las constituyen, o sea, y por qué siempre se repiten como un poco las mismas, o que siempre aparecen. Entonces va a decir que la fuente va a estar en las pulsiones, es una cuestión pulsional. ¿Y cómo se puede explicar el hecho de que el contenido en muchas ocasiones se repita? Ahí es cuando Freud lo que teoriza es que estas, lo va a llamar fantasías primordiales, que son parte de un patrimonio filogenético, que es algo como que se hereda y que es producto de un vivenciar prehistórico. Que las personas entonces, al tener esas lagunas, lo que hacen es rellenarlo con eso que ya es previo y que viene de la prehistoria, de los antepasados y que se ha vivido. Entonces, en esta conferencia, siguiendo un poco la línea de las fantasías, Freud lo que va a decir es que la función un poco de las fantasías es que el yo del sujeto con el tiempo empieza a obedecer un poco más al principio de realidad y no va a ser tan doblegado al principio del placer. Entonces, en ese proceso va a tener que renunciar de manera transitoria o permanente a determinados objetos y metas que le han generado placer en su momento. Entonces, lo que hace la persona es reservarse una actividad que es la fantasía, en la que puede seguir gozando con algún tipo de libertad respecto a esta compulsión exterior sin que implique un conflicto con la realidad y con el yo. Entonces, Freud enlaza esta cuestión de la fantasía con el síntoma para ver un poco cuál era la función. Entonces, lo que va a decir que el papel que tiene la fantasía en la formación del síntoma es que en este camino que la libido tiene que hacer de regresión, ¿no? Hasta esos lugares de fijación, que son estos objetos y de orientaciones resignadas, estos van a estar retenidos con cierta intensidad en las representaciones de la fantasía. Entonces, la libido, para poder descargarse ante esa satisfacción originariamente denegada, podríamos decir, por el yo y por la realidad, no va a tener más que volver a la fantasía para hallar desde ella el camino hasta esa fijación reprimida y poder ahí se constituya el síntoma. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchas gracias también a Flor. Voy a terminar la clase de hoy para no alargarme mucho con algún comentario más acerca de las vías de formación del síntoma, lo que pensó Freud algunos años después, ¿verdad?, con respecto a esto. Y voy a... es un problema al que Freud le dio siempre muchas vueltas, cómo se formaban los síntomas. Aquí hemos visto una de las soluciones que propone, ¿no? Otra también la podemos encontrar en 1926, casi unos 10 años después, en Inhibición, Síntoma y Angustia, donde habla del problema de la formación de los síntomas neuróticos y los asimila, como hemos visto, a formaciones sustitutivas, dice, que reemplazan el proceso pulsional que ha sufrido la acción de la defensa. Bueno, pues más o menos continúan con esa trayectoria. Y ahora para las nuevas les voy a, para complicaros un poquito, hay que decir algo para complicar, una frase, ¿verdad?,
que está también en esta obra, en la página 107, Inhibición, síntoma y angustia, que tiene que ver con las obsesiones y que espero que no alcancéis a entenderla completamente, porque para ello tendréis que conocer previamente lo que son las obsesiones. Pero os la voy a leer porque veis cómo va afinando Freud, ¿no? Simplemente para que veáis cómo va desmenuzando las preguntas y qué es lo que quiere entender de lo que hay en el tipo de funcionamiento obsesivo. Dice Freud en la página 107 de Amor Rortu, inhibición, síntoma de angustia. Nos volvemos hacia la neurosis obsesiva en la expectativa de averiguar en ella algo más acerca de la formación de síntoma. Los síntomas de la neurosis obsesiva son en general de dos clases y de contrapuesta tendencia. O bien son prohibiciones, medidas precautorias, penitencias, vale decir de naturaleza negativa, o por el contrario son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico. De estos dos grupos, el más antiguo es el negativo, rechazador, punitorio. Pero cuando la enfermedad se prolonga, prevalecen las satisfacciones que burlan toda defensa. Constituye un triunfo de la formación de síntoma que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción. De suerte que el mandato o la prohibición originariamente rechazantes cobren también el significado de una satisfacción. Y concluye Freud diciendo, es harto frecuente que para ello se recurra a vías de conexiones muy artificiosas. No sin comentarios, porque hay que conocer cómo funcionan las obsesiones para poder entender un poco todas estas cosas tan minuciosas que Freud plantea aquí. Y la última cuestión del síntoma que quería plantearos es la siguiente. Hemos comenzado con la defensa, el sentido, etcétera, el goce, tal, la vía de síntoma de compromiso, la formación de compromiso. Y por último, y con esto termino, el síntoma tiene un formato lingüístico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay que entender de esto? Bueno, Freud atribuyó un gran poder al lenguaje, el cual no se limita a la dimensión salutífera de la que o sea, por una parte, el lenguaje para Freud tiene esta dimensión de salud, ¿no? Que es capaz de limitar el malestar, ¿no? Es decir, bien usado puede ser balsámico, puede ser terapéutico, ¿no? Sino que, al mismo tiempo, el lenguaje constituye en sí mismo la esencia del humano, que es el tejido del alma, llamadlo como queráis. Hasta cierto punto, los síntomas se plantean, o él los enfoca como hechos de lenguaje. Esto es él lo observa como investigador y como clínico que es, y que es algo que él va paulatinamente dándose cuenta y viendo de qué manera, usando adecuadamente el lenguaje, porque lo que hace el psicoanalista, o en este caso el terapeuta, es hablar, ¿no? Usándolo adecuadamente, el lenguaje puede, digamos, movilizar o incluso deshacer los síntomas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues naturalmente porque los síntomas tienen que ver algo con el lenguaje, porque si no tuvieran que ver con el lenguaje, es como si yo tratara, digamos, con algo heterogéneo, tratar a un proceso con algo heterogéneo que probablemente le resbalaría y no tuviera nada que ver. Tienen algo, digamos, se puede decir así, que comparten una esencia. El lenguaje, entonces, como regla general, para Freud tiene que ver con, es la materia con la que se forman los síntomas y es al mismo tiempo el instrumento con el que se pueden deshacer. Lo diré así de una manera muy sencilla, ¿no? Y diréis vosotros, ¿pero qué tiene que ver el lenguaje con la forma de los síntomas o con la hechura de los síntomas? Pues es que para Freud los síntomas están hechos de acuerdo con las leyes del lenguaje.
Esto lo vamos a ver el próximo día, sobre todo para las nuevas, porque les llamará mucho la atención, pero claro, comenzábamos la clase de hoy con una cosa muy sencilla. Este hombre que viene a consulta arrumbado y dolorido, mejor dicho, por un dolor de espalda, ¿no? Porque carga con un peso enorme por la responsabilidad de su trabajo, uno puede, con estas palabras, entender que hay una ligazón entre ese peso de la responsabilidad del trabajo y el peso que se derrumba sobre la espalda de este hombre y el dolor que, digamos, del que me está hablando ahora, ¿no? Todos los historiales clínicos de Freud, si los leéis, y el próximo día vamos a dedicarle un poco de tiempo a algunos pasajes de los estudios sobre la histeria, del caso Dora, del hombre de las ratas con el significante, con la palabra raten, o el caso de Emma, de Víctor Taus, etcétera, 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 veréis que el análisis que hace Freud de los síntomas es muy lingüístico. Bueno, diréis vosotros, ¿qué cojones está hablando de este hombre? Vamos a ver, prestad atención simplemente a un pasaje y con esto lo dejamos por hoy. Esta es la forma de pensar de Freud. Se trata de un caso que Freud llama el caso de la joven, la conocemos como la joven homosexual, que en un momento determinado hace un paso al acto, un pasaje al acto, se arroja por digamos, desde un puente a las vías del tranvía, ¿no? Bueno, se deja caer, para decirlo como... Voy a ver si encuentro el texto de... Se deja caer, ¿no? Voy a ver si con estas 4 líneas os ilustro qué quiere decir que los síntomas tienen el formato del síntoma se lo da el lenguaje. Es una mujer joven, homosexual, que tiene la familia un poco escandalizada porque se pasea por Viena con su cocot. Podéis leer la historia que se publicó después de esta pobre mujer, ¿no? La chica se deja ver en un primer momento acompañada por una mujer de mala reputación para mostrar a su padre cómo tendría él que seducir a su esposa de modo que su hija, es decir, ella misma, pueda aceptar un rol femenino. Pero el padre le muestra enérgicamente su indignación y la otra mujer la abandona. Literalmente, y Freud dice, literalmente la deja caer. Literalmente. La muchacha se arroja entonces desde un puente. Es decir, en alemán, sie niederkommt. Ella se deja caer. Bueno, es decir, ella también se puede decir se arroja hacia abajo. Pero claro, niederkommen, en alemán, nieder, hacia abajo, kommen, ir, venir hacia algún sitio, ¿no? Es lo mismo, este verbo, dejarse caer o ir hacia abajo, ese verbo también tiene otra acepción que es parir en alemán. En cierta medida gráfica, ¿no? Ir hacia abajo, caerse hacia abajo, también quiere decir niederkommen, parir, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda la interpretación de Freud. A partir de esta palabra, si niederkommt, ella cae hacia abajo, ella pare, que pare. Y a partir de ahí empieza la interpretación de Freud. ¿Veis que Freud no anda con figuraciones literales? Coge las palabras que dice la paciente y con esas palabras, que son las palabras que le dan forma a los síntomas, en este caso no es un síntoma, es un paso al acto, pero lo interpreta a través de las palabras, ¿no? Le va dando forma, se puede decir así, contenido. Es decir, que Freud no interpreta ni los sueños ni nada de esto como imágenes. Simplemente coge las palabras concretas y desde ahí va, digamos, tirando de unas por asociaciones con otras y va reconstruyendo un sentido. Es una interpretación muy lingüística, muy del significante. Acostumbraros a esto porque es una forma que en la universidad no se enseña, pero que nosotros la tenemos siempre presente. Para entender todo este tipo de cosas, incluso tan banales como que alguien tiene un peso demasiado exagerado de responsabilidad y tiene un peso demasiado exagerado en la espalda.
¿De acuerdo? Por hoy lo vamos a dejar. Agradecemos especialmente a Flor y a Belén, que son residentes externas, la colaboración, y ya iremos invitando a otras personas. ¿De acuerdo? Bye. Felicitaciones, chicas, estuvieron muy bien. Eso es. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta Gracias, luego. José Chao, María. chao. Excelente la clase, ¿eh? Chao, chao.